Hola chicos, bienvenidos a la clase número 11 de la semana del 10 de agosto del 2020. Nuestro objetivo en esta clase va a ser reconocer cómo el organismo obtiene los nutrientes que nuestras células necesitan. Recordemos brevemente que esta unidad ya la comenzamos hace bastantes semanas atrás y comenzamos hablando de las células y viendo cuáles son los tipos de células, ¿cierto? Que además las células dan origen a organismos unicelulares y pluricelulares y que estas células poseen organelos, que son verdaderos órganos muy pequeñitos, pero que cumplen importantes funciones. Y finalmente para todos los seres vivos eh, la estructura clave, ¿cierto? Es la célula. Esta es la protagonista, la que finalmente da origen a los seres vivos. Por lo tanto, todo lo que nosotros hablemos en esta unidad está relacionada y en torno a ella. Recordemos entonces, al mirar esta imagen, que está representando una célula, específicamente lo que está representando es la nutrición de la célula. La célula es una unidad estructural y funcional, es decir, cumple funciones. Y dentro de las funciones que cumple la célula y que son fundamentales es que la célula se nutra, que obtenga los nutrientes y que los transforme. Entonces, recordemos que dentro de la célula están estos organelos y uno de los organelos que nosotros estudiamos es este que está aquí arriba, que es la mitocondria. Adentro de las células existe este organelo que se encarga de transformar los nutrientes, ¿cierto?, en energía. Y para poder hacerlo, necesita de materia prima, ¿cierto? Ya antes lo dijimos en clases pasadas de que las mitocondrias son como centrales termoeléctricas, requieren de un combustible y requieren de oxígeno. Toda combustión, ¿cierto? Requiere de oxígeno. Cuando yo enciendo un papel, cuando yo enciendo una fogata, cuando yo enciendo una estufa, cuando se elabora energía a partir de la combustión de algún combustible, valga la redundancia, se necesita oxígeno. Bueno, nuestra mitocondria se parece mucho entonces a una central termoeléctrica o hasta como podríamos compararla con una estufa o como una chimenea, ¿cierto? Necesita de materia prima, de un combustible y necesita del oxígeno, que finalmente también sería como un combustible. Por lo tanto, nuestras mitocondrias necesitan de los nutrientes, de los alimentos y necesitan del oxígeno que nosotros capturamos del aire que respiramos. Esta mitocondria utiliza esta materia prima para poder elaborar energía, pero a la vez, al producir energía, también se producen desechos y esos desechos deben ser expulsados porque son sustancias tóxicas que no pueden acumularse al interior de nuestras células ni al interior de nuestro organismo porque producirían un desequilibrio. Por lo tanto, lo que vamos a recordar ahora está relacionado con la clase anterior para reforzar algunos conceptos respecto de cómo llegan los nutrientes hasta las células, ¿cierto? Porque queremos entender si sabemos que las células necesitan los nutrientes de los alimentos, sabemos que necesitan el oxígeno, pero en esta parte de la unidad lo que estamos haciendo es reconocer cómo nuestro organismo hace llegar esas materias primas que nuestra célula necesita, específicamente las mitocondrias, para poder utilizarlas para producir energía. Por lo tanto, vamos a ver entonces un pequeño repaso de lo que no quedó tan claro la semana pasada, a petición de las mismas respuestas que ustedes me pusieron en el formulario, y luego vamos a pasar a ver un sistema nuevo entre comillas, porque es un contenido que ya se vio en quinto básico, pero ahora nos vamos a enfocar a reconocer cómo este sistema aporta a esta nutrición celular y de esa forma también podemos comprender cómo llegan estos nutrientes a las células. Comencemos entonces con la aclaración de dudas y preguntas que pudieron surgir de la clase pasada, donde hablamos sobre el sistema digestivo. Entonces, las preguntas que aparecen aquí son preguntas que estaban en el formulario y que para algunos resultaron difíciles. Entonces, la idea es que podamos aclarar estas dudas, y esa es la idea, y que a continuación de eso pasemos al siguiente sistema. ¿Cómo obtenemos los nutrientes que la célula necesita para crear energía? Primero, es muy importante recordar que los nutrientes están presentes en los alimentos que nosotros ingerimos. Y esos alimentos que contienen esos nutrientes son transformados por el sistema digestivo para obtener de ellos estos nutrientes que los alimentos contienen.
Por lo tanto, para poder realizar esta transformación y para poder obtener estos nutrientes que están contenidos en los alimentos, nuestro sistema digestivo tiene que realizar una serie de procesos. Y esos son 4. La ingestión, la digestión, la absorción y la egestión. Todos ellos muy importantes. Pero en la clase pasada nos enfocamos en 2 principalmente, que son la digestión y la absorción. Brevemente, la ingestión es el ingreso de los alimentos, ¿cierto?, a nuestro organismo. La digestión es la transformación físico-química de los alimentos. Físico, ¿cierto?, cuando se trituran, se muelen y se mezclan, y químicos cuando se mezclan con sustancias químicas que nuestro propio organismo produce para transformar estas grandes moléculas que son los nutrientes, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, transformarla en sus unidades básicas más simples y que de esa forma puedan ser absorbidas por nuestro organismo. Por lo tanto, un tercer proceso que realiza el sistema digestivo es la absorción. Y esta absorción se realiza en el sistema digestivo específicamente en los intestinos, en el intestino delgado y en el intestino grueso. En el intestino delgado se absorben los nutrientes que son de tipo, bueno, ya una vez que han sido transformados, pero serían carbohidratos, proteínas y lípidos. Y en el intestino grueso, el agua y las sales minerales. Y finalmente, todo aquello que no es absorbido, ¿ya?, que pasó por el sistema digestivo pero que no se absorbió, es expulsado al exterior, ¿cierto?, a través del proceso de la egestión. Para aclarar mayor profundidad este concepto tan importante que es la absorción de los nutrientes, porque es allí donde se encuentra la clave. Finalmente, nuestro sistema digestivo transforma los alimentos, ¿cierto? Se transforman en estos nutrientes en pequeñas unidades que puedan ser absorbidas, pero la clave está en la absorción, finalmente, porque es allí donde los nutrientes van a pasar del sistema digestivo al sistema circulatorio. Por lo tanto, aquí les vuelvo a colocar 3 preguntas que aparecían en el formulario, que son: ¿dónde son absorbidos los nutrientes? ¿Cómo trabajan en conjunto los sistemas digestivo y circulatorio? ¿Y cómo llegan finalmente estos nutrientes a las células de nuestro organismo? Entonces los invito a que vean este video donde esta profesora nos va a explicar con un poco más de detalle cómo se produce la absorción de los nutrientes en el sistema digestivo. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Vamos a hablar hoy de lo que es la absorción intestinal de nutrientes. Como dice su nombre, la absorción intestinal de nutrientes es el paso de los alimentos ya descompuestos en nutrientes simples a través de las paredes del intestino. Ahora vamos a ver algo bien curioso acerca de estas paredes del intestino. Las paredes del intestino tal vez te las imaginas como un tubo vacío por el que va pasando comida. Y es así, es verdad que es un tubo, pero ese tubo no es perfectamente redondo. Si lo vemos desde dentro, vamos a ver que hay como unos dedillos, unas prolongaciones que se meten hacia la parte del agujero del tubo, ¿sí?, que es por donde pasaría la comida. Esta imagen es como si hubiera cogido el tubo y el tubo atravesara y te mirara hacia ti. ¿Bien? Entonces vamos a ver estas arrugas. A estas arrugas se les llaman vellosidades intestinales. Y esto lo que tiene es que permite aumentar mucho la superficie de absorción. Puedes hacer la prueba en casa. Si coges un papel normal y lo cierras, te hará una bola. Pero si ahora coges y empiezas a plegar ese papel y lo intentas cerrar, te caben 5 o 6 papeles hasta que llegas a dar la vuelta completa. Con lo cual es una muy buena manera de, para espacios tan pequeños como nuestros intestinos, puedan tener una superficie mucho más grande de absorción y así absorber de manera más eficaz. ¿Sí? Esto es gracias a las vellosidades intestinales. Vamos a ver ahora el intestino, pero en lugar desde esta perspectiva, como si yo pudiera ver las vellosidades así, ¿vale?, erectas y cortadas por la mitad, en lugar de verlas de frente. Bien, vamos a ver, aquí hay unos colores rojo y azul, ¿qué son?, ¿no? Aquí también están y aquí van a estar de nuevo. El color rojo representa capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos es donde van a ir a parar los nutrientes que van a atravesar la barrera del intestino, el epitelio intestinal. Y cuando esos nutrientes lleguen aquí,
van a formar parte del torrente sanguíneo y se van a repartir por todas las células de mi cuerpo. O sea que ese es el objetivo de la absorción intestinal, que los nutrientes que estaban dentro del agujero de mi intestino ahora atraviesen las células del intestino para poder entrar en sangre y así distribuirse al resto de células de mi cuerpo. Entonces, te fijas, dentro de cada microvellosidad dentro de cada vellosidad intestinal tenemos un capilar sanguíneo, ¿sí? Y además también tenemos un capilar linfático. El capilar linfático, que es el azul, lo que hace es recoger el plasma de la sangre que ha salido en exceso, ¿sí? O sea, esto se queda la parte líquida, pero los nutrientes no viajan a través del capilar linfático, los nutrientes viajan en sangre. Bien, ya puedes ver que cada vellosidad tiene estos dos capilares dentro suyo, ¿sí? Y visto desde un ángulo o desde otro, lo que tenemos es que los alimentos que estaban en este tubo digestivo ahora han atravesado el epitelio, se han metido dentro de mi cuerpo, ¿vale? Dentro de la sangre o dentro del sistema linfático, en el caso del plasma. Un detalle más. Hemos dicho que las vellosidades sirven para aumentar esta superficie de absorción, es verdad, pero es que además siguen aumentando su superficie de absorción porque encima en cada vellosidad tenemos estas microvellosidades, ¿vale? Estos puntitos que parece que tengamos un cactus por dentro, pues estos pisquitos, estas puntas son las microvellosidades que están puestas en las vellosidades, ¿vale? Y es literalmente a través de las microvellosidades por donde los nutrientes van pasando y van siendo captados. Atraviesan la microvellosidad y pasan al torrente sanguíneo. Así es como hacemos la absorción de nutrientes. Bien, nos queda claro, espero, ¿cierto? Y si no es así, siempre va a estar la posibilidad de aclarar estas dudas en la siguiente clase, que va a ser una clase Meet, una clase online, donde vamos a hacer un recuento, digamos, de lo que hemos visto hasta el momento respecto de los sistemas que estamos estudiando. Pero la idea principal era que ustedes pudieran comprender cómo, ¿cierto?, los nutrientes que están contenidos en los alimentos que llegan al intestino delgado pasan a través de las paredes del intestino delgado hacia las paredes de los capilares sanguíneos, que ya son muy delgaditos, ¿cierto? Y atraviesan estas paredes, estas membranas, y de esa manera los nutrientes que están en el intestino pasan a los capilares donde se encuentra la sangre y los nutrientes se suben a la sangre, por decirlo así, y viajan entonces a través de la sangre o del torrente sanguíneo a través de todo nuestro cuerpo para llegar a todas las células. Y así es como ya podemos entender entonces de qué forma llegan los nutrientes de los alimentos a las células. Primero pasan por todo un proceso de transformación y luego se traspasan, se trasladan del intestino a la sangre y de esa manera usan la sangre como vehículo de transporte para llegar a las células. Ahora, si recordamos esta lámina que estaba un poco más adelante, digamos, de lo que estuvimos conversando, las células, para poder nutrirse, ¿cierto? Específicamente las mitocondrias, para poder utilizar estos nutrientes para hacer su metabolismo, ¿cierto? Y producir energía, necesitan de un combustible muy importante, que es el oxígeno. Entonces, las preguntas que nos surgen ahora y que tenemos que contestar en esta clase es cómo obtenemos ese oxígeno, ¿cierto? Que las células necesitan, cómo llega ese oxígeno hasta las células. Y además sabemos que, ya lo conversamos, que en este proceso metabólico que realizan las mitocondrias de elaboración de energía, se producen desechos y dentro de esos desechos está el CO2 o dióxido de carbono. Entonces, la pregunta también es, bueno, se produce este desecho y hay que eliminarlo, pero ¿cómo es expulsado, cómo es eliminado el dióxido de carbono que producen nuestras células? Entonces, eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Bien, entonces vamos a hablar del sistema respiratorio para poder comprender cómo el oxígeno ingresa hacia nuestro organismo y, ¿cierto? Y pasa y llega a las células.
y como el dióxido de carbono, que es este desecho que producen nuestras células, también es expulsado, tenemos que hablar del sistema respiratorio. Los que estaban ahí atentos, tratando de captar hacia dónde iba la clase, probablemente ya estaban deduciendo que íbamos a hablar de él. Entonces, lo que tenemos que recordar en primera instancia es que este sistema ya lo estudiamos en quinto básico, al igual que el sistema digestivo, pero la diferencia es que cuando estamos en quinto básico nos interesa conocer cuáles son los órganos y cuál es la función que cumple y cuál es la función en general del sistema. Y cuando estamos en octavo queremos recordar esa función y comprender que finalmente nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema digestivo lo que están haciendo es obtener estas materias primas que nuestras células necesitan. Entonces, ningún sistema de nuestro organismo trabaja de manera independiente. Todos están de alguna manera conectados. Entonces, esa es la idea del nivel de octavo básico, que podamos entender que todo gira en torno a la célula. Ya dijimos que la célula es la protagonista de todos los seres vivos y es ella la que necesita nutrirse, es ella la que necesita producir la energía para que finalmente haya un equilibrio y ese equilibrio entonces permita que el ser vivo pueda estar vivo y sano. Y cuando las células no lo están, también entonces se produce un desequilibrio y este organismo puede enfermar o incluso puede hasta llevarlo a la muerte. Por lo tanto, esa es la idea de octavo básico, ir un poco más allá. No solamente quedarnos con cuáles son la estructura y cuál es la función del sistema, sino que entender de que finalmente estos sistemas trabajan en pro de nutrir a las células, de que las células obtengan lo que ellas necesitan o de que las células puedan desechar los productos que elaboran a través de sus metabolismos. Entonces, el sistema respiratorio, recordemos que está formado por estas estructuras que están enumeradas en orden, digamos, desde lo que está más afuera hacia lo que va más adentro. Partiendo por la cavidad nasal, las fosas nasales, ¿cierto? La faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, que son estos dos caminos que se bifurcan y que se separan uno hacia el pulmón derecho y el otro hacia el pulmón izquierdo. Y dentro de los pulmones está la clave. Dentro de los, no digo que los otros órganos sean importantes, pero dentro de los pulmones hay toda una estructura de ingeniería maravillosa, ¿cierto? Donde se produce la magia, por decirlo así. ¿Y cuál es la magia? La magia es cumplir la función del sistema respiratorio y finalmente la función de este sistema es obtener el oxígeno que está en el ambiente, en el aire que nosotros respiramos, que inhalamos, y proporcionarlo a las células. Y a su vez eliminar del organismo el dióxido de carbono que produce el metabolismo de las células. Entonces, a lo que nosotros esto lo llamamos realizar un intercambio gaseoso. Y el intercambio gaseoso es esto, un intercambio. ¿Ah? Entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono. Y eso se produce constantemente. Ahora, eso es lo que ocurre en el sistema respiratorio. Pero también tenemos que entender entonces, como ya lo dije anteriormente, que los sistemas no trabajan independientes. Ya sabemos que el sistema digestivo trabaja a la par, ahí juntitos de la mano con el sistema circulatorio, para que los nutrientes después viajen hacia las células. En el caso del sistema respiratorio no es diferente. También el sistema respiratorio cumple su función, pero para poder llegar a cumplir finalmente el objetivo que es que ese oxígeno llegue a la célula, tiene que trabajar con el sistema circulatorio, que es el vehículo de transporte de muchas sustancias a través de nuestro organismo. Vamos entonces a ver un video a continuación que va a explicar cómo se produce este intercambio gaseoso, esta entrada del oxígeno y salida del dióxido de carbono y cómo entonces trabajan en conjunto los sistemas respiratorio y circulatorio. Estas preguntas que están aquí son preguntas clave porque van a aparecer luego en el formulario que ustedes tienen que desarrollar a continuación de haber visto el video de la clase. Por lo tanto, pongan mucha atención a lo que en el video se va explicando. Las preguntas y las respuestas no están literales, textuales, ¿ok? Aquí también hay que aplicar comprensión y síntesis, ¿cierto?, de las ideas y elaborar sus propias respuestas. Estamos ya en octavo, necesitamos ir un poco más allá, no solamente quedarnos con el transcribir las respuestas que escuchamos, sino que también procesarlas y elaborar una respuesta. Entonces, ojo, ¿dónde se produce el intercambio gaseoso? ¿Cómo llega el oxígeno a las células del organismo? ¿Cómo es expulsado del organismo el dióxido de carbono que las células producen? Y finalmente, la pregunta ya macro
y que finalmente es el objetivo de la diferencia entre quinto y octavo, cómo trabajan en conjunto las células, los sistemas respiratorios y circulatorios para colaborar en la nutrición de las células. Esa es la idea. Entonces los invito a que veamos el siguiente video. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Hoy vamos a fijarnos en cómo se da el intercambio de gases en los alveolos. Recordemos que los alveolos son unas estructuras en forma de saco, ¿sí? Como unos recipientes, que hay dentro de los pulmones. Los alveolos son estructuras en forma de saco que nos encontramos al final del árbol respiratorio. Recordemos que los pulmones de por sí son una estructura que está rellena de estas ramificaciones, que son bronquios, bronquiolos, y que no son más que conductos que se llenan con el aire que nosotros inhalamos y a través de los cuales también sale el aire que exhalamos. Entonces, el final de ese árbol bronquial son estos saquitos, los alveolos. ¿Qué tienen los alveolos? Los alveolos son unos sacos muy finos, para empezar. Tienen unas paredes realmente finas y están rodeados de capilares. Están rodeados de capilares sanguíneos. Entonces es realmente interesante que haya estos capilares rodeando los alveolos porque me va a ayudar a entender cómo se da este intercambio de gases. ¿Sí? Los alveolos, como digo, reciben este aire que inhalamos, que es rico en oxígeno. Aquí lo he pintado de rojo. Entonces, se llenan de aire con oxígeno. ¿Y qué pasa? Que llegan los capilares sanguíneos llenos de sangre y en la sangre tenemos las células que transportan los gases que necesitamos. Tenemos los glóbulos rojos que contienen hemoglobina. Esos glóbulos rojos con hemoglobina vienen cargados con el gas dióxido de carbono, pintado en azul, que es el producto de desecho de las células. ¿Sí? Es decir, en los pulmones entra la sangre que llamamos sucia, sangre rica en CO2. Desde la arteria pulmonar se van formando arteriolas hasta llegar a hacer capilares. Y los capilares son tan finitos que al pasar tan cerca de los alveolos, que también son tan finitos, literalmente los glóbulos rojos dejan ir el CO2 y por pura difusión, es decir, atravesando las membranas que están prácticamente pegadas, el CO2 sale de la sangre y se queda en el alveolo. Entonces aquí ya tenemos un glóbulo rojo con la hemoglobina vacía para poder cargar el oxígeno que yo he permitido que entre dentro de mis pulmones. ¿Sí? Entonces tenemos esta combinación de elementos que participan. Un alveolo en el que hay aire limpio, se va a volver aire sucio porque la sangre que llega del resto del cuerpo a los pulmones está sucia y libera ese gas CO2, y esa sangre con los glóbulos rojos ahora vacíos puede captar oxígeno, se oxigena y sale por la vena pulmonar en dirección al corazón para así ser bombeada al resto del cuerpo. Bien, entonces ya vimos en el video anterior de que los alveolos pulmonares son un lugar estratégico donde se produce el intercambio gaseoso. En el alveolo, que se encuentra rodeado por capilares sanguíneos, se va a producir esta salida del dióxido de carbono que viene a través de la sangre, ¿cierto? Finalmente ese dióxido de carbono es producido por las células. Todas las células de nuestro cuerpo producen desechos y el dióxido de carbono es uno de ellos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que recordar es que este dióxido de carbono debe ser expulsado. ¿Y por dónde sale? A través de los alveolos. Y a su vez, en el mismo alveolo, donde llega el aire que viene cargado de oxígeno desde el exterior, pasa ese oxígeno a través de la membrana del alveolo, a través de la membrana del vaso sanguíneo capilar y comienza su viaje hacia nuestro cuerpo para llegar a todas las células. Entonces, lo que vemos en la lámina que está proyectada en este video es
para cerrar la clase y responder a esta pregunta. ¿Cómo trabajan en conjunto los sistemas estudiados? ¿Cómo trabajan en conjunto los sistemas digestivo y circulatorio y el sistema respiratorio y el circulatorio? Entonces miren ustedes la lámina con mucha detención. Aquí esta lámina ya la había colocado en el video anterior, pero ahora la vamos a desarrollar un poquito más, porque ya manejamos un poco más los conceptos. En el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo de ustedes, está la entrada. La entrada de aquellas sustancias que finalmente tienen un destino, y el destino son las células. Fíjense que entonces en este sector izquierdo tenemos la entrada de los nutrientes a través del sistema digestivo, específicamente en las vellosidades intestinales, donde hay vasos sanguíneos, capilares sanguíneos que transportan sangre. Entonces los nutrientes ingresan a través de estas paredes o membranas, digamos, de las vellosidades hacia los capilares y viajan a través de ese torrente sanguíneo hacia las células. Las células utilizan estos nutrientes, ya sabemos, para producir energía junto con el oxígeno que ingresa por el sistema respiratorio a través de los alveolos, ¿cierto? Atraviesa la membrana del alveolo, se sube al vaso sanguíneo y comienza su viaje este oxígeno para llegar entonces a las células. Las células utilizan estos nutrientes de los alimentos más el oxígeno para producir esta energía necesaria para la vida y este proceso ya sabemos que produce desechos. Y dentro de esos desechos vamos a tener el CO2 o dióxido de carbono, que es un gas, que va a viajar a través de la sangre, ¿cierto? Va a salir de las células, va a viajar a través de la sangre y ese dióxido de carbono va a llegar a los alveolos, ¿cierto? Como ya lo vimos, y va a salir expulsado a través del aire que nosotros exhalamos. Por su parte, también las células, a través de dióxido de carbono, producen otras sustancias que le vamos a llamar sustancias tóxicas porque deben ser expulsadas, no pueden acumularse en nuestro organismo. Y esas sustancias viajan a través, ¿cierto?, de la sangre y llegan, por ejemplo, a los riñones, como ustedes pueden ver allí, y ustedes saben que los riñones son los encargados de producir orina. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero ya estamos adelantando un poco. Entonces, la sangre pasa por estos riñones, que son verdaderos filtros, que atrapan estas sustancias tóxicas, elaboran esta orina y expulsan hacia el exterior, a través de la orina, estas sustancias tóxicas que también son producto del metabolismo de las células. Y de esta manera trabajan en conjunto estos sistemas. El sistema circulatorio está conectando finalmente todo. El sistema circulatorio son como verdaderas carreteras por donde viajan muchas sustancias de nuestro cuerpo y entre ellas estas sustancias que son esenciales para que la célula pueda producir su energía. Los nutrientes de los alimentos y el oxígeno. Y además de estas sustancias nutritivas, también a través del torrente sanguíneo viajan muchas sustancias que son de desecho que deben ser expulsadas por los distintos lugares que tiene nuestro organismo. Bien chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya quedado más claro lo que corresponde al sistema digestivo y al sistema circulatorio, cómo trabajan en conjunto, y que le hayamos agregado, que hayamos aumentado en conocimiento respecto de cómo además el sistema respiratorio también trabaja en conjunto con el sistema circulatorio. Aquí la clave es el sistema circulatorio porque es el que conecta todo y finalmente es la manera en cómo van a llegar estas sustancias a su destino. Los invito entonces a que puedan desarrollar el formulario que viene a continuación y nos estamos viendo en la siguiente clase, que va a ser una clase Meet, un encuentro Meet para que podamos hacer ya un avance, una aclaración de cualquier otra duda que pueda existir y podamos también compartir un rato y poder conversar acerca de la clase y también de por qué no algunas cosas que nos hayan pasado en los últimos días. Así que me despido, espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, que estén muy bien.